Estimados miembros del jurado, reciban un cordial saludo. Es un honor para nosotros presentar los resultados de nuestro trabajo de grado para optar el título de Magíster en Recursos Digitales Aplicados a la Educación de la Universidad de Cartagena. Nuestra investigación se titula Fortalecimiento de competencias en educación económica y financiera mediante herramientas digitales online. Un estudio aplicado en el grado noveno de la Institución Educativa de las Américas en el municipio de Florida, en el Valle del Cauca. Este proyecto ha sido desarrollado por mi compañero José Andrés Camargo Daza y quien les habla, Albeiro Quintana Polanco, contando con la dirección del docente investigador Jairo Enrique Martínez Banda. Sin más preámbulos, damos inicio a nuestra sustentación. Introducción. Para contextualizar nuestra investigación, hemos trazado una ruta que denominamos del diagnóstico a la transformación financiera. Esta se divide en tres momentos claves. Contexto y desafíos. Identificamos una baja alfabetización en educación económica y financiera, sumada a una barrera crítica, la limitación de conectividad en la institución educativa de las Américas. Estrategia híbrida. Ante esto, proponemos una mediación dual. Este es el motor de nuestro proyecto, combinando herramientas online y offline para garantizar un acceso equitativo y un aprendizaje que no se detenga por la falla del Internet. Impacto esperado. Nuestro horizonte no es solo técnico, sino humano. Buscamos desarrollar competencias para la vida, fomentando la autonomía y la toma de decisiones responsables mediante un modelo pedagógico innovador que sea totalmente replicable en contextos similares. Para entender por qué este modelo híbrido es necesario, debemos observar cómo el mundo define la competencia financiera actualmente. La educación económica y financiera no solo es el manejo del dinero, es una herramienta de equidad social. Nos sustentamos en el consenso internacional de organismos como la OCDE, que la define como el desarrollo de valores y conocimientos para decisiones responsables, y el Banco Internacional de Desarrollo, que enfatiza la planeación y la administración de recursos. Esta visión se materializa en lo que denominamos el triángulo de la competencia financiera. Buscamos generar capacidad de comprensión y decisión, fomentar la transformación del contexto del individuo y facilitar su interrelación sistemática con el entorno económico global. Panorama nacional y local de las matemáticas. La urgencia de nuestra intervención se evidencia en las cifras. A nivel internacional, las pruebas PISA 2022 muestran que solo el 29% de los estudiantes colombianos alcanzan niveles básicos de competencia, frente al 69% del promedio de la OCDE. Esta realidad se agudiza en nuestro contexto local. Mientras el promedio nacional en las pruebas Saber 11 es de 52 puntos, la institución educativa de las Américas registra un promedio de 47 puntos. Esta brecha negativa de 5 puntos respecto a la nación confirma la necesidad imperativa de una estrategia pedagógica que refuerce las competencias matemáticas y financieras desde el aula. Análisis de déficit educativo. Mediante un análisis cuantitativo, detectamos que la institución educativa de las Américas ningún estudiante alcanzó el nivel de desempeño superior. El uso del semáforo del aprendizaje nos revela que las competencias críticas como el razonamiento cuantitativo y la resolución de problemas presentan un índice de dificultad del 78%. Este diagnóstico nos permitió orientar los recursos digitales específicamente hacia el fortalecimiento de estas debilidades detectadas. Capítulo número 1. Planteamiento del problema. El eslabón perdido. Identificamos una desconexión crítica que denominamos el eslabón perdido. Mientras el decreto 1860 exige la educación económica y financiera como un proyecto transversal obligatorio, nuestra realidad institucional revela una ausencia total de este en el plan de estudios. Esta carencia priva a los estudiantes de aprendizajes financieros esenciales en matemáticas y ciencias sociales, haciendo imperativa la creación de un programa que integre estos conocimientos de manera efectiva. Planteamiento del problema. Identificamos una realidad discordante. Mientras la OCDE y UNICEF sitúan a la educación económica y financiera como un pilar ciudadano, nuestros estudiantes presentan un promedio de apenas 47 puntos en matemáticas. Este escenario se agrava por una infraestructura tecnológica limitada que invalida los modelos educativos basados exclusivamente en la nube. Ante este déficit y desarticulador curricular surge nuestro interrogante. ¿De qué manera incide el uso de herramientas digitales online en el fortalecimiento de estas competencias? Antecedentes del problema. Nuestra investigación se sustenta en una sólida base de antecedentes organizados en tres niveles de impacto.
En el ámbito internacional, retomamos experiencias de España, Australia y México sobre resiliencia y empoderamiento. A nivel nacional, nos apoyamos en estudios que integran la educación económica y financiera mediante proyectos transversales. Finalmente, en el ámbito local, destacamos investigaciones en Cali y Pradera sobre el emprendimiento rural. Esta revisión concluye que la alfabetización financiera aún es insuficiente y requiere de las estrategias pedagógicas mediadas por la tecnología que hoy venimos a proponer. Objetivos de nuestro proyecto. Objetivo general. Fortalecer las competencias en educación económica y financiera mediante el uso de herramientas digitales online en estudiantes de noveno grado de la Institución Educativa Las Américas, sede principal en el municipio de Florida, Valle del Cauca. Objetivos específicos. Diagnosticar las competencias y habilidades en educación económica y financiera de los estudiantes de grado noveno en la Institución Educativa Las Américas, situada en la sede principal del municipio de Florida, Valle. Diseñar estrategias pedagógicas a través de herramientas digitales online que desarrollen competencias en educación económica y financiera en estudiantes de grado noveno en la Institución Educativa Las Américas, sede principal del municipio de Florida, Valle. Implementar estrategias pedagógicas a través de herramientas digitales online que potencian competencias en educación económica y financiera en estudiantes de grado noveno en la Institución Educativa Las Américas, sede principal del municipio de Florida, Valle. Y por último, evaluar el impacto de las estrategias pedagógicas a través de herramientas digitales online que mejoren las competencias en educación económica y financiera en estudiantes de grado noveno en la Institución Educativa Las Américas, sede principal del municipio de Florida en el Valle del Cauca. Supuestos y constructos. Para dar solidez teórica a nuestro estudio, establecemos tres supuestos fundamentales. Primero, que la alfabetización económica es la base del ejercicio ciudadano responsable. Segundo, que el enfoque cognitivista es el modelo pedagógico idóneo para este aprendizaje cooperativo. Y tercero, que el éxito de nuestro recurso digital depende de una caracterización previa de los estudiantes. Estos supuestos se operativizan a través de constructos claves como la educación económica y financiera, la gestión del dinero y la inversión, pilares que estructuran nuestra propuesta pedagógica. Alcances y limitaciones. Finalizamos esta sesión delimitando los alcances y limitaciones de nuestra propuesta. Buscamos fortalecer la educación financiera mediante el uso de recursos educativos digitales, desarrollando pensamiento crítico y autonomía en situaciones reales de los estudiantes de noveno grado. No obstante, somos conscientes de los desafíos, la brecha de conectividad en zonas rurales, el analfabetismo digital en padres de familia y la necesidad de vencer el desinterés inicial frente a temas económicos. Reconocer estas barreras es lo que nos permite diseñar una solución técnica resiliente y verdaderamente útil para la comunidad. Capítulo 2. Marcos de referencia. Marcos de referencia. Para dar sustento a nuestra investigación, hemos articulado 5 marcos referenciales fundamentales. Iniciamos con el marco contextual, que sitúa el estudio en la Institución Educativa Las Américas en Florida, Valle. El marco teórico aporta las bases científicas del aprendizaje, mientras que el marco normativo nos alinea con las leyes y políticas educativas vigentes. Finalmente, los marcos pedagógico, didáctico y tecnológico definen nuestras prácticas en el aula y las herramientas digitales que mediaron el proceso, permitiéndonos navegar entre las oportunidades del entorno y los desafíos de la propuesta. Marco contextual. Nuestro estudio se sitúa en Florida, Valle del Cauca, específicamente en la Institución Educativa Las Américas. Este contexto geográfico es una zona agrícola y culturalmente diversa, pero marcada históricamente por el conflicto. Atendemos a una población estudiantil de los estratos 0, 1 y 2, con una alta dependencia de programas sociales y una marcada inestabilidad laboral en sus familias. El gran desafío de esta investigación es convertir esa riqueza cultural en un motor de cambio frente a la pobreza estructural, utilizando la educación financiera como herramienta de resiliencia. Marco teórico. Nuestra propuesta se sostiene sobre 4 pilares teóricos complementarios. El conectivismo de Siemens y Dawes fundamenta la actualización de conocimientos a través de redes digitales.
El constructivismo sociocultural de Vygotsky aporta la noción de aprendizaje mediado por la cultura y herramientas simbólicas. Por su parte, el aprendizaje significativo de Ausubel garantiza que los conceptos financieros se vinculen de forma sustantiva con los saberes previos de los estudiantes. Finalmente, adoptamos la investigación-acción de John Elliott como el método para que nosotros, como docentes e investigadores, reflexionemos y ajustemos la práctica en tiempo real. Marco normativo. Nuestra investigación se respalda en una estructura jerárquica de obligatoriedad legal. A nivel internacional nos alineamos con la UNESCO y la OCDE de la Agenda 2030 para una educación de calidad. En el ámbito nacional nos sustentamos en la Ley 115, fundamentalmente en la Ley 1328, que establece la educación financiera como obligatoria en Colombia. Finalmente, aterrizamos en el nivel institucional, integrando estos mandatos en el PI de la Institución Educativa de las Américas. Este engranaje normativo garantiza que nuestra propuesta sea un soporte legal y pedagógico para la institución educativa. Marco pedagógico, metodologías activas. Nuestra intervención se fundamenta en la sinergia de dos metodologías activas: el aprendizaje basado en problemas y la gamificación. Con el aprendizaje basado en problemas, movilizamos al estudiante hacia la resolución de desafíos auténticos, como la creación de un presupuesto familiar real. Mediante la gamificación, transformamos el aula en un entorno motivador, donde el error no es un castigo, sino una oportunidad de aprendizaje, dentro de un sistema de retos y recompensas que fomenta la persistencia. La transformación pedagógica. Esta propuesta exige una redefinición de roles bajo el concepto de andamiaje. El estudiante deja de ser un receptor pasivo para convertirse en el protagonista y constructor activo de su conocimiento, ganando autonomía en decisiones financieras. Por su parte, el docente evoluciona de transmisor a mediador y diseñador de ambientes. Bajo la óptica de la investigación-acción de Elliott, convertimos el aula en un laboratorio de reflexión permanente, donde la mejora continua es la regla y no la excepción. Marco tecnológico. Nuestra propuesta rompe la barrera de la infraestructura mediante una estrategia híbrida online. El ciclo inicia en la escuela con el acceso para la descarga de OVAs y guías. Continúa en el hogar con el trabajo autónomo, donde el estudiante interactúa sin necesidad de internet mediante simuladores locales y lecturas. Finalmente, el proceso cierra con la sincronización al regresar a la institución, permitiendo la subida de evidencias y la retroalimentación. Este modelo garantiza equidad y asegura que la falta de conectividad no sea un obstáculo para el aprendizaje. Nuestra caja de herramientas se diseñó bajo la premisa de que la tecnología es el vehículo, no el destino. Seleccionamos 4 recursos estratégicos: Excel como simulador financiero para el análisis de datos reales, OVAs interactivos para uso online, videos y tutoriales como soporte visual, y guías físicas para asegurar la continuidad del aprendizaje en momentos de desconexión total. Esta combinación garantiza que el contenido sea accesible, práctico y adaptable a las limitaciones técnicas de nuestra institución educativa. Para concluir, reafirmamos la viabilidad y necesidad de este proyecto a través de 3 pilares estratégicos. Su pertinencia al responder a la urgencia educativa de Florida, en el Valle del Cauca. Su sostenibilidad mediante un modelo híbrido diseñado para superar las brechas tecnológicas del entorno. Y su rigor académico, al estar profundamente fundamentado en el constructivismo, el conectivismo y un sólido respaldo legal. En esencia, nuestra propuesta trasciende la enseñanza de conceptos para entregar verdaderas herramientas de vida a los estudiantes. Cordial saludo, honorables jurados y docentes investigadores. Soy el maestrante José Andrés Camargo Daza y a continuación presentamos el capítulo 3, que corresponde a la metodología. En esta sesión presentamos el diseño metodológico que orienta la investigación, la cual busca determinar el efecto de una intervención pedagógica apoyada en herramientas digitales, online y offline, en el fortalecimiento de las competencias en educación económica y financiera en estudiantes de grado 9 de la Institución Educativa de las Américas en Florida Valle. El estudio adopta un enfoque cuantitativo, ya que pretende medir de manera objetiva los cambios en las competencias financieras antes y después de la intervención. Este enfoque se caracteriza por la recolección de datos numéricos mediante instrumentos estructurados, como cuestionarios diagnósticos y evaluaciones post-intervención. En primer lugar,
se implementa un diseño cuasi experimental, el cual permite comparar el desempeño de los estudiantes en dos momentos, un pretest, que es antes de la intervención, y un posttest después de aplicar la estrategia pedagógica. Esto posibilita identificar cambios significativos en el aprendizaje y obtener evidencia empírica sobre la actividad de la propuesta. Y en segundo lugar, la investigación también se enmarca en la investigación acción pedagógica, que reconoce al docente como investigador de su propia práctica educativa. Este enfoque promueve procesos iterativos de diagnóstico, diseño, implementación, evaluación y mejora continua de estrategias pedagógicas contextualizadas. De esta manera, la intervención no es estática, sino que se ajusta según las necesidades reales de los estudiantes y del entorno escolar. En esta sesión presentamos el tipo y modelo de investigación adoptado para determinar el efecto de una intervención pedagógica digital. El estudio se desarrolla bajo un diseño cuasi experimental explicativo descriptivo que permite evaluar el impacto de la intervención en contextos escolares reales donde no es posible la asignación aleatoria de grupos por razones éticas y prácticas. Este diseño se articula con el modelo de investigación-acción pedagógica, que reconoce al docente como investigador de su práctica y promueve procesos cíclicos de reflexión, ajuste y mejora continua. Además, resulta especialmente pertinente para el contexto de la institución, caracterizado por la brecha digital, la conectividad inestable y la diversidad en el acceso tecnológico. Esta combinación metodológica permite medir de manera objetiva cómo las herramientas digitales pueden fortalecer las competencias económicas y financieras de los estudiantes. Esta investigación se desarrolla bajo el modelo de investigación-acción pedagógica entendido como una espiral reflexiva donde el docente investiga y transforma su práctica. Este proceso se organiza en 4 fases, que son la fase de diagnóstico donde se identifican las competencias iniciales y las brechas digitales, el diseño en el que se construye la secuencia didáctica Economía en Acción con recursos digitales online, offline, apoyado en el diseño instruccional. La fase 3, que es de implementación, aplicando la intervención en el aula mediante ciclos de acción-reflexión. Y por último, la evaluación, comparando los resultados del pre- y el post-intervención y triangulando estas evidencias. Este modelo garantiza rigor metodológico y responde a las condiciones reales del contexto escolar de nuestra institución educativa Las Américas en Florida Valle. La estrategia de intervención pedagógica se denomina Economía en Acción, grado 9. Unidad didáctica basada en problemas y retos, diseñada en la plataforma Genially para fortalecer competencias en educación económica y financiera mediante estas herramientas digitales online y offline. Su eje principal es el aprendizaje basado en problemas, ya que cada módulo plantea situaciones económicas reales como presupuesto, ahorro, consumo y crédito, que los estudiantes deben analizar y resolver con apoyo de recursos digitales interactivos. La propuesta promueve un aprendizaje significativo, de línea con Ausubel y se fundamenta con el enfoque sociocultural de Vygotsky, donde el docente actúa como mediador y se favorece el trabajo colaborativo. Además, incorpora el aprendizaje basado en retos, impulsado la toma de decisiones y el pensamiento crítico financiero. Población y muestra. La población son los estudiantes de grado 9 de la institución educativa Las Américas de Florida Valle del Cauca. La muestra que se tomó es de 20 estudiantes y se tomó por conveniencia debido a su tamaño y al acceso de sus recursos tecnológicos. La variable independiente es la implementación de la secuencia didáctica para educación económica y financiera. Y la variable dependiente es el nivel alcanzado en educación económica y financiera (ITIS) tras esta intervención. Los estudiantes pertenecen a estratos socioeconómicos 1, 2 y 3 y tienen un desempeño medio en matemáticas. Las técnicas, instrumentos y validación de datos. Se usaron 2 cuestionarios, uno antes y uno después de la intervención. El cuestionario de diagnóstico, ambos tienen la escala Likert, son cuestionarios estructurados que fueron validados siguiendo los criterios de validez de contexto propuesto por Hernández y Batista, con el fin de garantizar su pertenencia, coherencia y claridad antes de su aplicación. Para ello, se contó con los docentes expertos, el doctor Germán López Noreña y la doctora Antonia Larisa Hernández Monterrosa de la Universidad de El Salvador, especialistas en investigación educativa, matemáticas y educación económica y financiera, para la validación de los respectivos instrumentos de recolección de datos. El análisis de la información. Combina la estadística descriptiva y análisis correlacional, utilizando el coeficiente de Pearson para identificar relaciones entre los conocimientos financieros, hábitos, motivación, competencias digitales, pensamiento crítico, comparando los resultados que se realizaron del pretest y el posttest. Estos resultados no se interpretan solamente numéricamente, sino que también se debe realizar una lectura hermenéutica apoyada en estas 4 triangulaciones que usamos para nuestro proyecto. La triangulación 1 la realizaremos entre los datos, objetivos y hallazgos. La triangulación 2 la realizamos entre la teoría, la metodología y los objetivos. La triangulación 3, estrategias didácticas y logros de economía en acción. Y la triangulación 4, la comparación con investigaciones internacionales, nacionales y locales. Este enfoque integrador permite comprender de forma rigurosa el impacto de la intervención en las competencias financieras y digitales de los estudiantes.
En el capítulo 4 presentamos la intervención pedagógica Economía en Acción, grado noveno, donde los elementos desarrollados en los capítulos anteriores se concretan en una secuencia aplicada en la institución educativa de las Américas mediante misiones, retos y laboratorios financieros, integrando la gamificación, el trabajo colaborativo y las herramientas digitales online y offline. El estudio sigue una ruta cuantitativa de la investigación, estructurada en fases que incluyen el planteamiento del problema, el marco teórico, el diseño cuasi experimental, pretest, posttest, la selección de la muestra, la recolección de datos con instrumentos validados y el análisis estadístico descriptivo e inferencial, incluyendo las correlaciones de Pearson. Este capítulo muestra cómo la experiencia en el aula permite evaluar y transformar las competencias financieras y digitales de los estudiantes en un contexto escolar real. En esta diapositiva presentamos la intervención pedagógica Economía en Acción, grado noveno, una secuencia didáctica gamificada diseñada para fortalecer competencias financieras y digitales en estudiantes de grado noveno. La propuesta se organiza en 4 fases. Una fase de diagnóstico donde se identifican las competencias iniciales, una fase de diseño, integrando recursos digitales y estrategias activas, una fase de desarrollo, mediante retos, actividades online y offline, y una fase de evaluación, analizando el impacto antes y después del proceso. Esta secuencia evidencia cómo las herramientas digitales pueden transformar el aprendizaje financiero en el aula, iniciando con una fase diagnóstica como punto de partida. La fase diagnóstica constituye el punto de partida de la intervención. En esta etapa es donde se aplica el cuestionario para evaluar los conocimientos y hábitos financieros iniciales de los estudiantes. Los resultados se analizan mediante la estadística descriptiva e inferencial, explorando relaciones entre competencias financieras, la motivación y el uso de las herramientas digitales. Esta fase permitió identificar necesidades formativas clave y sirvió como base para el diseño de la estrategia Economía en Acción, grado noveno. La fase de diseño se construyó a partir del diagnóstico y consistió en estructurar la estrategia Economía en Acción, integrando la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos y recursos digitales. La secuencia se organizó en momentos de inicio, 3 momentos en la etapa de desarrollo y un momento de cierre, garantizando coherencia entre necesidades identificadas y los objetivos formativos. La fase de desarrollo se implementó durante 5 semanas mediante retos, simulaciones y actividades colaborativas. Los estudiantes elaboraron presupuestos, analizaron fenómenos económicos y desarrollaron proyectos de emprendimiento, aplicando los cuestionarios pre- y post-intervención. Esta fase promovió un aprendizaje significativo y contextualizado. Esta fase tuvo una duración de 5 semanas. Y por último, la fase de evaluación. Se analizó el impacto de la intervención mediante las correlaciones de Pearson, evidenciando las relaciones altas entre el 0.79 y 0.93, entre conocimientos, los hábitos, las competencias digitales y el pensamiento crítico. Se confirmó que la estrategia digital fortaleció significativamente las competencias en educación, económica y financiera. La interpretación hermenéutica permitió dar sentido pedagógico a los hallazgos de la economía en acción mediante 4 triangulaciones. La primera fue entre los datos, los objetivos y los hallazgos, evidenciando baja base inicial pero alta motivación. La segunda, que se realizó entre la metodología y los objetivos, confirmando la coherencia con Vygotsky, Ausubel y Helio. La tercera triangulación, estrategias didácticas y logros, mostrando mejoras gracias a la gamificación, el aprendizaje basado en proyectos, los simuladores. Y la cuarta triangulación fue la comparación con las investigaciones previas, destacando la urgencia de fortalecer la educación económica y financiera. Esta triangulación conectó los resultados cuantitativos con el marco teórico y la experiencia en el aula. En el capítulo 5 presentamos las conclusiones del estudio Economía en Acción, destacando el análisis de hallazgos donde se evidenció una mejora significativa en el conocimiento económico-financiero, un uso más responsable del dinero y un avance notable en las competencias digitales y confianza tecnológica. Los resultados pre- y post-intervención confirmaron impactos positivos a corto y mediano plazo, demostrando la efectividad de la secuencia gamificada. Finalmente, se proponen recomendaciones para ampliar la estrategia y fortalecer la educación económica y financiera como una solución pedagógica contextualizada. En esta diapositiva presentamos las principales conclusiones del estudio orientadas a responder a cómo fortalecer las competencias en educación económica y financiera mediante herramientas digitales online y offline. El diagnóstico inicial evidenció bajos conocimientos y hábitos financieros, pero alta motivación hacia recursos digitales. A partir de ello, se implementó la secuencia gamificada Economía en Acción, grado noveno, adaptable a contextos de baja conectividad. La evaluación pre y post mostró mejoras significativas en conocimientos financieros, los hábitos responsables y competencias digitales, confirmando el impacto positivo de la intervención en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Las Américas. En cuanto a las recomendaciones, aquí presentamos las principales derivadas de los hallazgos del estudio, organizadas en 2 dimensiones, las pedagógicas y la dimensión tecnológica. En el ámbito pedagógico, se sugiere ampliar la estrategia Economía en Acción a otros grados,
y reforzar el acompañamiento docente y trabajar con casos financieros reales. En cuanto a lo tecnológico, se recomienda fortalecer el acceso a recursos digitales, implementar un sistema LMS y capacitar a los docentes en el uso educativo de herramientas TIC. Se propone integrar la educación económica y financiera de forma transversal y sostenible en el currículo escolar. El impacto de los resultados obtenidos con la intervención pedagógica Economía Nación grado noveno se evidenció en 3 niveles. A corto plazo, con las mejoras inmediatas en participación, lenguaje financiero y toma de decisiones. A mediano plazo, fortaleciendo una cultura financiera integrable al currículo. Y a largo plazo, proyectando un modelo formativo de ciudadanos críticos y responsables. La secuencia permitió avances progresivos en conocimientos, hábitos financieros, competencias digitales y pensamiento crítico en los estudiantes de grado noveno de la institución educativa Las Américas. Para finalizar, agradecemos de manera especial a los honorables jurados, a los docentes investigadores, a mis compañeros maestrantes y en particular a mi compañero de maestría, Albeiro Quintana, por su apoyo, acompañamiento y valiosos aportes durante este proceso académico. Espero que esta investigación contribuya al fortalecimiento de la educación económica y financiera en contextos escolares y quede como una propuesta pedagógica pertinente y replicable. Muchas gracias por su tiempo y quedamos atentos a sus preguntas y observaciones.